Cuba, mejorar el castrismo o eliminarlo totalmente de raíz. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Supongamos que el gobierno, nervioso porque la inflación pueda provocar protestas sociales, implementa las recetas que le aconsejan los economistas de la diáspora. Dentro y fuera de Cuba, se ha estado publicando consejos técnicos para enfrentar el drama inflacionario de modo trágico que azota la isla. Sorprendentemente, hay alguna coincidencia entre las recetas contra la inflación ofrecidas en la prensa castrista por economistas aparentemente adeptos al régimen y las recetas que brindan economistas que, desde la emigración, practican con honestidad su profesión en la prensa independiente. Resumiendo, se propone lo siguiente: liberar más el sector privado, flexibilizar la inversión extranjera, mejorar la asignación de recursos estatales, purgar las empresas estatales ineficientes, liberar el comercio exterior, relocalizar la inversión estatal hacia producciones urgentes, reenfocar y eliminar los subsidios, controlar el déficit fiscal, hacer algo con el tipo de cambio. Es muy probable que, efectivamente, con tales medidas se dinamice la economía y así el gobierno controle la inflación de manera distinta a como lo ha hecho habitualmente, reprimiendo precios y personas. Pero, ¿qué es más conveniente para el pueblo cubano? ¿Salir de la aguda crisis actual manteniendo el sistema castrista o que se agudice la crisis, sí, con dolor y sufrimiento, hasta que el sistema implosione? Los economistas, principalmente aquellos que emigraron y pueden expresarse en libertad, deben preguntarse si es ético ofrecer públicamente consejos utilizables por una dictadura que, en última instancia, solo aspira a perpetuarse en el poder. Esta cuestión es relevante hoy, porque la mayoría de las recetas ofrecidas desde la diáspora están pensadas para implementarse dentro del esquema político castrista, es decir, son consejos con lo que la dictadura, que lo está haciendo fatal económicamente, podría mejorar en ese aspecto vital para su estado, lo cual equivaldría a más cómoda la prisión de los cubanos, muy probablemente al precio de alejarse de la libertad. La coincidencia entre algunas reformas propuestas por economistas dentro y fuera hace sospechar que el régimen podría utilizar a su favor no tanto el conocimiento de los especialistas emigrados. En la isla no falta conocimiento económico, pero sí la legitimidad política de hacer todo lo que se les recomendó. No pocas veces las alocuciones públicas de los líderes económicos del país hacen referencia a recomendaciones y críticas externas, normalmente para denostarlas. Sin embargo, fácilmente pueden cambiar de tercio y utilizarlas para justificar el alcance de una nueva tanda de reformas que, esta vez sí, sean profundas y mejoren la calidad de vida bajo el régimen castrista. Pero, una vez más, ¿es eso acaso lo mejor para el pueblo? Cuba no es un país normal con una economía estándar. Por ello, no debe analizarse su realidad solo con las asépticas herramientas de la ciencia económica, sin tener en cuenta que, en el sistema castrista, la economía no está concebida para satisfacer las necesidades del pueblo, sino para controlarlo. Supongamos que el gobierno, nervioso porque la carestía pueda provocar protestas sociales, implementa las recetas que desde fuera aconsejan. ¿Qué pasará cuando el rol constitucional del Estado, como un actor económico principal, esté amenazado por la impetuosidad del sector privado? ¿Hasta qué nivel el castrismo permitirá que se desarrollen esas fuerzas? ¿Competirá realmente las empresas estatales, acostumbradas a hacer un monopolio, con las empresas privadas? ¿Permitirá acaso la élite político-militar que florezca una clase media y alta independiente que, eventualmente, le dispute el poder político? No es verosímil pensar que esas medidas serían capitalizadas fundamentalmente por los allegados al régimen. El hecho dominante en Cuba es político, la economía está secuestrada, por lo que, quizás, en vez de analizar cómo la dictadura podría hacer más llevadero el yugo que humilla al pueblo cubano, sería más útil y más ético emplear los conocimientos económicos para explicar científicamente que el sistema castrista, por mucho que adopte medidas capitalistas, inevitablemente obtendrá rendimientos inferiores a los que se obtendría en una democracia. Nunca serán suficientes los artículos periodísticos y académicos que demuestren cómo las políticas y reformas de la dictadura cubana
contradicen o ignoran los principios básicos de las ciencias económicas, basándose en una mezcla indescifrable de rancia ideología con mucho oportunismo al servicio de un grupúsculo parasitario. Imprescindible, además, es demostrar que el régimen prefiere un país paupérrimo antes que uno donde prospere una sociedad emancipada del gobierno proveedor. Hay que demostrar cómo ese egoísmo criminal de la élite gobernante conduce a políticas económicas aparentemente erráticas e incomprensibles de retrocesos, dilaciones, estancamientos, repeticiones de errores y absurdidades que retornan cuando parecían superadas, porque lo que interesa es el statu quo. La revolución es terriblemente contrarrevolucionaria. Es difícil concebir hoy un servicio mayor a la patria que ofrecer a los cubanos análisis serios y profundos sobre las entrañas del sistema para desintoxicarlos de 63 años de propaganda, adoctrinamiento, desenmascarando un régimen que basa su existencia tanto en la represión física como en la colonización mental. Cuba tiene un problema enorme, pero no es la inflación, es el castrismo, revelar los siniestros mecanismos de la dominación de ese régimen, muchos de los cuales son económicos, es probablemente la labor muchísima más urgencia y necesaria que tratar de resolver la crisis actual, pues en última instancia, cada crisis es una oportunidad y nunca se sabe cuál va a ser la oportunidad de cerrar este triste capítulo de la historia nacional. Por lo tanto, todos deberíamos preguntarnos a qué estoy contribuyendo, a mejorar el castrismo o a eliminarlo. Siguiendo con las noticias, se propone Díaz-Canel crear el Ministerio de la Moringa. La prensa oficial ensalza las potencialidades de una planta de procesamiento de ese cultivo, aunque aún están en sus cimientos. El diario oficialista Grama informó acerca de la construcción de una planta de procesamiento de moringa en Santiago de Cuba. El reporte no hizo referencia al lugar exacto donde se ubica y tampoco refirió cuándo comenzó a construirse, pues apenas indicó que está en fase de cimentación. Desde que una obra civil en Cuba se cimienta, comienza a ser noticia en el sistema de propaganda del Partido Comunista, sobre todo si un comité provincial de ese órgano político prioriza la tarea alentada por Fidel Castro en los últimos años, de ahí que, para cuando la planta llegue a construirse definitivamente, habrá aparecido varias veces más en las páginas de Grama. El rotativo informó que el producto líder de la planta será el polvo obtenido de las hojas de moringa. Con ese polvo quieren producir pastillas clasificadas como suplementos nutricionales y lograr un subproducto para infusiones. Ello, a pesar de que durante los 2 últimos años y hasta este minuto, la red de farmacias de Cuba carecen de los medicamentos más básicos, situación de la cual la dictadura culpa como siempre al embargo de Estados Unidos y a la crisis económica generada por la pandemia, mientras los médicos en los cuerpos de guardia recetan remedios caseros. Quizás dentro de poco, el títere castrista Díaz-Canel se plantee crear el Ministerio de la Moringa. A fin de cuentas, esta planta, a diferencia del limón, parece ser la verdadera base de todas las autoridades de la isla. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.